En ese sentido, a los compañeros igual hago del conocimiento que la señora Isabela Alavarejo Escribano, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por supuesto el abogado Oscar Fernando Chinchilla Vanegas, van a firmar y firmarán en los próximos minutos una carta de entendimiento con el objeto de establecer un marco de cooperación técnica orientado, entre otras líneas, a fortalecer las capacidades de investigación penal de los casos de violaciones de derechos humanos en el país. El referido documento, que es evidencia del compromiso entre las partes, establece que se aplicará un plan de trabajo cuya ruta de acción conduce al intercambio de experiencias, estudio de casos, la elaboración e implementación de protocolos, manuales y documentos, procesos de fortalecimiento de los recursos humanos y técnicos para la investigación criminal y fundamentalmente la promoción del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. Además, se integrarán grupos técnicos que coordinarán el desarrollo de los procesos de asistencia e intercambio integrados por funcionarios designados por las partes, según las especialidades y competencias. Las iniciativas plasmadas en la Carta de Entendimiento responden, por supuesto, a las excelentes relaciones entre las partes, el reconocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Honduras, a la labor del Ministerio Público y, por supuesto, el respeto de esta institución y sus máximas autoridades por cada uno de los mandatos provenientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contenidos en las diferentes resoluciones. Su seguimiento, por supuesto, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mandatos que por supuesto están señalados también en nuestra Constitución y demás leyes especiales, por supuesto incluida la del Ministerio Público. En este orden de ideas, compañeros, señores presentes en la sala, la visión del fiscal general es continuar con el esquema de acción previsto en el recientemente además aprobado Plan Estratégico Institucional, el cual fundamentalmente prioriza la atención a los grupos vulnerables de la población y por supuesto el combate a la delincuencia común, organizada, la corrupción, en el entendido que las acciones delictivas llevadas en estos contextos definitivamente lesionan la dignidad del ser humano en diferentes circunstancias y escenarios, que incluyen, por supuesto, los abusos cometidos desde la institucionalidad. Esa es nuestra gacetilla de prensa. Esos son los aspectos que hemos recogido del contenido de la Carta de Intenciones. Y con el mayor de los gustos, ahora le voy a ceder a usted, doña Isabel, el uso de la palabra. Aquí le dejo su carpeta. Muchísimas Pase gracias. por acá. Lo primero, quisiera expresar, saludando y agradeciendo al fiscal general de la República, abogado Oscar Fernando Chinchilla, a los miembros del Ministerio Público también y a quienes me acompañan por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y agradecer también a los medios de comunicación. Nuestra oficina tiene un claro compromiso en el país con las víctimas, con la sociedad civil, con sus instituciones, sobre todo con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por ello, celebramos hoy la formalización de este acuerdo que, de alguna manera, precisamente transcribe un proceso de cooperación y asistencia técnica entre el Ministerio Público hondureño y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Pero no tenemos que olvidar que de la firma de los acuerdos a su real implementación siempre hay un largo camino que recorrer, que es el que iniciamos hoy, dado que se requiere una fuerte voluntad institucional, también constante, para su adecuada puesta en marcha entre las partes. Esta ocasión es propicia para reflexionar sobre el derecho a la justicia, el mandato de una institución como es el Ministerio Público, que es clave, es fundamental en el Estado, y el apoyo que desde Naciones Unidas, a través de la Oficina de la Alta Comisionada, se puede ofrecer precisamente para el fortalecimiento institucional en materia de investigación y acceso a la justicia. El derecho a la justicia, como todos y todas saben, es un derecho que está reconocido en la Constitución de Honduras y también en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Honduras y que, por lo tanto, forman parte del derecho interno también. De hecho, la interpretación de las obligaciones internacionales que se desprenden de los instrumentos de derechos humanos y la orientación sobre su aplicabilidad
al desarrollo cotidiano de las instituciones estatales ha sido coherentemente enriquecida por la labor de los organismos y mecanismos de Naciones Unidas, pero también a nivel de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. El derecho a la justicia contiene una faceta de tutela judicial efectiva y otra de garantía del debido proceso. Es un derecho, como decimos, por mérito propio, el derecho a la justicia, pero también es un instrumento para la protección y el ejercicio de otros derechos humanos. El acceso a la justicia es el uso del sistema jurídico, particularmente por las víctimas y los sectores menos privilegiados de la sociedad. Al sistema, así concebido, se le establecen dos exigencias. Primera, que sea igualmente accesible para todas y todos, y segunda, que conduzca a resultados individual y socialmente justos. Varias son las instituciones que en el Estado hondureño tienen responsabilidades en la realización del derecho a la justicia, pero destacan sin duda dos: el Poder Judicial y el Ministerio Público. El reconocimiento constitucional del rol del Ministerio Público como protector de los intereses de la sociedad resalta su preponderancia en este sentido. Buscando la operatividad de los fines y los objetivos de su quehacer institucional, el Ministerio Público hondureño se organizó desde su momento, además de territorialmente y por tribunales, también en fiscalías especiales. Desde mediados de los 90 nacen fiscalías dedicadas a la defensa de la Constitución, el medio ambiente, las etnias, el patrimonio cultural, la niñez y los derechos humanos, siendo también el combate al narcotráfico y la corrupción dos ejes temáticos tradicionales del trabajo del Ministerio Público, también como los servicios de medicina forense. La supresión de su estructura, y lo veníamos hablando justamente, de la Dirección de Investigación Criminal en 1998 con motivo de la emisión de la primera Ley Orgánica de la Policía Nacional, no solamente debilitó la capacidad investigativa del Ministerio Público, sino que también introdujo un retraso en la investigación criminal en general, de la cual Honduras ha comenzado a recuperarse afortunadamente con la creación de la DPI y la ATIC. Y queremos reconocer aquí que el establecimiento precisamente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal como dependencia del Ministerio Público debe mucho al liderazgo del fiscal Chinchilla y obviamente también al esfuerzo de su dirección, fiscales, agentes y todos los integrantes del Ministerio Público. El Ministerio Público de Honduras enfrenta un reto que comparte con varios países, que es operar con la mayor independencia y eficacia, que es además uno de los principales objetivos de su plan estratégico. Y eso además es en un contexto actual en el país de falta de confianza general en las instituciones públicas y de grandes desafíos, como lo son el incremento de la actividad del crimen organizado, la corrupción sistémica, la polarización política y el incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes ambientales. De conformidad con el acuerdo firmado entre el Gobierno de la República de Honduras y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 4 de mayo de 2015, la oficina que me honro en dirigir tiene entre sus funciones precisamente la interlocución con entidades estatales con el propósito de cumplir con su mandato de observación, monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica en materia de derechos humanos para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de derechos humanos. Desde el establecimiento de la oficina en el año 2016, hemos promovido diversas iniciativas de asistencia técnica al Ministerio Público orientadas al fortalecimiento de sus capacidades de investigación. A través de esta carta de entendimiento que hoy firmamos, quisiéramos profundizar e intensificar nuestra cooperación, apoyando las capacidades técnico-científicas y el apoyo para la investigación de casos claves como son los femicidios, los delitos contra la vida, las violaciones de derechos humanos o los actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país, contribuyendo de esta manera a la rendición de cuentas como pilar esencial del Estado de Derecho, siendo muy conscientes de que la mejor forma de prevenir violaciones de derechos humanos es a través de una adecuada investigación pronta, exhaustiva e imparcial. Quisiéramos además también, a partir de esta carta de entendimiento, contribuir al fortalecimiento de ciertas fiscalías especiales, como son la de delitos contra la vida, de derechos humanos, de defensoras y defensores de derechos humanos, de etnias y patrimonio cultural, de delitos electorales. Estas unidades especializadas
como todos y todas saben, tienen la particularidad de atender violaciones de derechos humanos de colectivos particularmente afectados por la violencia y la discriminación histórica, como son las mujeres, los pueblos indígenas y afrohondureños y las personas LGBTI. Quisiéramos también apoyar a la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, UFERCO. Consideramos que la corrupción, al introducir distorsiones de la gestión de recursos y programas de la Administración pública, termina teniendo un impacto en materia de derechos humanos, sobre todo en derechos sociales tan importantes como el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y además socava las bases del Estado de Derecho. La corrupción tiene víctimas también. Y es uno de los factores, como sabemos, que impulsan y que se considera un factor estructural de la inmigración. En este último sentido, nos parece esencial que el Estado en su conjunto desarrolle una política de combate a la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos. Sabemos que la conflictividad en el país y la irrupción de múltiples formas de violencia han traído como consecuencia violaciones a derechos humanos, altos niveles de violencia, desconfianza en las instituciones del Estado y, sobre todo, una gran demanda social en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Dar una respuesta eficaz es determinante si se quiere consolidar la democracia y garantizar el Estado de Derecho. Quisiera, en este momento, apelar a un informe, precisamente, del CONADE, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos del año 1993, que decía: los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas oscuras y de barbarie, son los que pudieron examinarlas sin temores para así superarlas. Las verdaderas democracias son las que pueden examinarse a sí mismas. Las naciones con futuros son las que pueden con valentía enfrentar la verdad. Y en esa verdad, acceso a la verdad y a la justicia, es clave el papel del Ministerio Público. El sistema judicial, como usted sabe, señor fiscal, se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no accede o no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho a través de la investigación y la sanción adecuada. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos y todas, a la ciudadanía y a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata sobre todo de personas en condición de vulnerabilidad, dado que son precisamente estas personas las que encuentran mayores obstáculos para su ejercicio y para el ejercicio del derecho a la justicia. La consolidación de la democracia en el país pasa indefectiblemente por cambios sociales profundos y por la realización de todos los derechos humanos. Esos derechos universales, indivisibles e interdependientes que la comunidad, precisamente de los pueblos, reconoció por medio de una proclama solemne. La paz es el primero de los frutos de la justicia y esta será algo incompleto mientras que no se logre que las personas, los grupos sociales y los pueblos logren vivir a salvo del temor y de la pobreza. Quisiera terminar agradeciendo al Ministerio Público por la oportunidad de contribuir a través de esta carta de entendimiento en la construcción de capacidades institucionales para la investigación y persecución penal de las violaciones a los derechos humanos y por la posibilidad de continuar reivindicando el acceso a la justicia de las víctimas y de los sectores más vulnerables a la violencia y a la discriminación en Honduras. Muchas gracias. Me complace en realidad en sobremanera estar en esta mañana en una fecha que estoy absolutamente convencido no solo es importante para el Ministerio Público, sino que lo será para la nación entera y para el futuro del país. Agradezco mucho las sustanciosas y muy apropiadas palabras de la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en el país, que creo que nos ha hecho una síntesis muy completa, rigurosa científicamente y con la cualidad de haberlo hecho en un tiempo muy breve y creo que ha puesto en contexto cuál es la realidad, la situación del país en el tema de protección a derechos humanos y hacia dónde debemos de transitar. Creo que usted ha hecho acopio de las palabras que su coterráneo Cervantes dijo, que no hay razonamiento que aunque bueno siendo largo no lo parezca.
y usted ha hecho en un tiempo breve una síntesis bastante completa y de mucha profundidad, que se le agradecemos. Para ponerse un poco en contexto, Honduras, situada en Latinoamérica, el tema de los derechos humanos surge en Latinoamérica con fuerza en los años 70, ¿no? Cuando veníamos en la región de los terrorismo de Estado promovido desde dictaduras o gobiernos autoritarios que violaron sistemáticamente los derechos humanos de miles de personas, produciéndose desapariciones forzadas, ejecuciones y prisiones con causas políticas, de encierros, exilios y lesiones, torturas, en fin, una gama de delitos que atentaban completamente contra los derechos humanos de las personas. Lo importante en esa época es que surge precisamente desde sociedad civil el concepto de derechos humanos y la construcción del mismo. Y creo que acertadamente se dijo que en América Latina eso fue una revolución paradigmática, porque demostró que la ciudadanía tenía conciencia que los habitantes, los seres humanos, tenemos unos derechos que son inalienables. Y demostró que el concepto de derechos humanos ya no era un tema solo de expertos o legisladores, era parte de una agenda de lucha social. Y esa lucha social tuvo sus matices en Latinoamérica. Con la llegada de los gobiernos democráticos a la región, la agenda tuvo que retomarse y comenzar a crear reformas legislativas y organismos encaminados a encontrar esta protección que aún dista mucho de ser lo que se merece la sociedad. Y vemos matices que tuvieron más énfasis desde la persecución penal de quienes cometieron violaciones de derechos humanos hasta los extremos de la reconciliación nacional. Estos desafíos que ha tenido las sociedades latinoamericanas y que todavía continúan, definitivamente pasan, en primer lugar, por revisar nuestro pasado. Segundo, reconocer que existieron violaciones sistemáticas de derechos humanos a parte importante de la población, de la sociedad. Y tercero, encontrar una explicación, pero una explicación ajustada a la verdad, a la justicia y a la dignidad humana. Este transitar ha sido difícil y lo continuará siendo porque evidentemente existen visiones, la visión de las víctimas de estas violaciones, de la sociedad civil y de las instituciones del Estado. Lo ideal, y por eso la guía y el aporte que va a hacer el Alto Comisionado de Naciones Unidas, es que podamos encontrar un solo lenguaje, una sola articulación de voluntad y propósitos para hacer que estas declaraciones que están en las convenciones y recogidas en la Carta Magna y las leyes no se vuelvan utópicas y se plasmen en la realidad en el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos de todos los habitantes. Dicen que en un mundo constantemente en cambio, como el que vivimos, los agentes de cambio tienen que saber identificar las oportunidades de transformación, desarrollar en virtud de ello habilidades para aplicar sus conocimientos y herramientas para transformar ese mundo. Creo que es obligación de todos los hondureños, en particular de las autoridades, que por cada niño y niña hondureña, por los jóvenes y los adultos, podamos crearles la oportunidad de que sean agentes de cambio, trabajando por ellos y junto a ellos en la construcción de un Estado que efectivamente respete los derechos humanos. Debe entenderse de manera firme, categórica, que esta construcción, ese transitar hacia lo que se anhela como Estado, como nación, solo es posible con la participación de diversos actores, sociedad civil, los organismos internacionales, las autoridades nacionales que estamos obligados por mandato constitucional, legal y convencional a hacerlo. Solo en la medida en que aportemos lo mejor de cada uno de nosotros, podremos crear esas condiciones para que Honduras tenga una sociedad más justa e incluyente, que permita maximizar las mínimas oportunidades que el actual sistema da a los menos favorecidos. Estoy convencido de que vamos en la ruta correcta, muy complacido del liderazgo de la señora representante del Alto Comisionado, que creo que tiene una radiografía muy clara de cuál es la problemática, de cuáles son las soluciones, pero lo más importante, una voluntad y en
los meses que la he conocido, un cariño hacia Honduras, que lo evidencia en cada una de sus actuaciones, un compromiso profesional muy fuerte y luego de sus palabras clarísimo y una rigurosidad científica sobre el tema. Enhorabuena por firma de este acuerdo de entendimiento, que estoy seguro que vamos a acelerar los pasos para que la obtención de frutos no sea tan dilatada como tradicionalmente ha sucedido. Gracias nuevamente por esta oportunidad, en nombre del Ministerio Público y en nombre del pueblo de Honduras. Gracias.